Soy María. Hola, soy Laura. Bienvenidos al Refugio de Fantasía, un espacio para los amantes de la fantasía y para todo aquel que quiera sumergirse en este mundo. Acompáñanos en este viaje a través de la imaginación. En el episodio de hoy estaremos conversando con Camila Valenzuela León. Empecemos. Camila Valenzuela León es investigadora, editora, doctora en literatura chilena e hispanoamericana, magíster en historia del arte, magíster en edición de libro, diplomada en fomento lector y literatura infantil y juvenil, y licenciada en literatura. Además es escritora. Sus obras son De bosque y cenizas, Las durmientes, Antes de volver a caer, Nieve negra, Saga Saori, que está compuesta por El legado, Revelaciones y La rueda del ser, y La espera, en coautoría con Claudia Andrade Equio. Además, es fundadora, coordinadora y docente del Diplomado Literatura Infantil y Juvenil, Teoría, Creación, Edición del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile. Es integrante de la Otra Lig, un espacio de producción y divulgación de conocimientos sobre la literatura escrita y o destinada para niños y niñas, adolescentes y jóvenes, así como de las problemáticas asociadas a la enseñanza, la mediación y el mercado editorial de estas obras. Ha impartido cursos de literatura desde 2015 y talleres de escritura desde 2014. Ese mismo año fue merecedora del Premio Barco de Vapor en Chile y además fue elegida como una de las 100 jóvenes líderes de la revista Sábado por su labor en el campo de la literatura infantil y juvenil. En 2017 fue parte de los 25 jóvenes influyentes del Diario Financiero, reconocimiento a los logros y proyección de profesionales sub 35 años en Chile. Bienvenida, Camila, al Refugio de Fantasía. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, de verdad. Yo creo que siempre decimos lo mismo, pero es que de verdad siempre nos emocionamos mucho con todos los que vienen, con todas las personas que vienen que aceptan nuestra invitación a estar aquí con nosotras, a compartir su tiempo, sus conocimientos con nosotras. Entonces, muchísimas gracias, estamos súper emocionadas y felices de hablar contigo. Tu obra nos ha encantado y pues bienvenida al Refugio. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo también estoy muy contenta de estar acá conversando con ustedes y poder tener esta instancia de compartir también lecturas, aproximaciones, ¿no?, a los textos que hemos leído, sean de mi autoría o de otros, ¿no? Me parece muy interesante, así que gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Entonces, comenzamos a hacerte preguntas. Maravilloso. Algo básico. ¿Cómo llegaste a los cuentos de hadas? Bueno, yo creo que llegué como gran parte de nosotras, de nosotros hemos llegado, ¿no? Como a través del relato oral. Tengo recuerdos desde muy pequeña de mi papá o de mi mamá leyéndome cuentos de hadas, o si no contándomelos, sin un texto, pero contándolos, inventándolos de alguna manera. Entonces mi primera aproximación, claro que tuvo que ver con eso, con esa intención quizás oral, que está todavía muy anclada en este repertorio. Luego, también, como no, Walt Disney. Creo que ninguna de nosotras quedó al margen de esas reescrituras, digamos. Y luego ya, en el fondo, como un poco lo que he estado haciendo durante los últimos años, que tiene que ver con un proyecto de reescrituras feministas de cuentos de hadas. Llegué ahí a partir de la academia. En realidad yo estaba trabajando en mi tesis doctoral, que es un análisis de los cuentos de hadas desde una perspectiva feminista. En particular yo trabajé con un corpus de autoras chilenas como Gabriela Mistral, Blanca Santa Cruzosa, en fin, Eudemilia Gallardo, autoras que además tampoco son como muy estudiadas. Ese era el aporte también de la tesis. Y bueno, me empecé a meter como desde esta perspectiva investigativa en los cuentos de hadas, desde la teoría feminista, y ahí se me abrió un mundo. O sea, me di cuenta que la investigación no me era suficiente, no se agotaba ahí, sino que al contrario necesitaba de alguna manera como dejar fluir todos estos conocimientos, ya no solo, como les decía, desde una beta investigativa, sino que además desde la creación. Y así surgen estas reescrituras de cuentos de hadas como Nieve negra, Las durmientes, De bosque y ceniza. Y creo que ya como que no puedo escapar de ellos. Estoy como todo el día pensando en cuentos de hadas, básicamente.
Wow, súper chévere. Y bueno, ahorita nos contaste un poquito sobre tu tesis y cómo eso también te fue llevando a el universo de los cuentos de hadas. Y es muy interesante ese tema, como ese análisis feminista de los cuentos. No sé si nos puedes contar un poquito al respecto, como de tus hallazgos. Sí, bueno, la investigación creo que no se agota, digamos. O sea, esa tesis ya está, por supuesto, terminada, pero al mismo tiempo no. En ese sentido, claro, los hallazgos que descubrí en esa investigación de alguna manera como que vinieron a rellenar un poco más la madeja, más que resolverla, más que tirar una hebra y en el fondo lograr tener un hilo conductor muy claro. Me di cuenta de muchas otras perspectivas que también estaban en esa investigación. Y bueno, yo creo que si tuviese que como que resumirla de una forma muy reducida, como contarles que es algo que de alguna manera nosotras como mujeres también nos vemos como bien identificadas con estos cuentos de hadas, ¿no? O sea, cómo de alguna manera se van transmitiendo estereotipos y roles de género a través de estos cuentos y cómo esos estereotipos y roles se naturalizan también en esta reproducción, ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo, en mi caso, las escrituras de Walt Disney fueron muy importantes, como toda esa discursividad, ¿no? Y gran parte de esas escrituras las vivió de forma crítica, como, bueno, la princesa que tiene que esperar, ¿no? Pacientemente a que la vida le pase por encima y llorar y esperar a que le llegue el príncipe y lo salve, ¿no? O sea, como esta realidad dicotómica donde los hombres son portadores de una masculinidad hegemónica y las mujeres o somos portadoras de esta feminidad idealizada, que es la princesa, la doncella, ¿no? O al contrario somos relegadas a la periferia del sistema a partir de esta construcción de feminidades marginales, como la bruja, la anciana, ¿no? Entonces construyen una realidad, los cuentos de hadas, muy maniquea, que de alguna manera podríamos pensar que se asienta también en nuestros propios imaginarios cotidianos, ¿no? Si es que los leemos de forma acrítica. Y es ahí por qué también es tan importante, por ejemplo, el rol de la mediación lectora, la mediación crítica, ¿no? O sea, por ejemplo, muchos de mis estudiantes en el diplomado de literatura infantil y juvenil de la Universidad de Santiago de Chile, donde imparto clases hace más de 10 años, cuando tenemos este módulo de cuentos de hadas, me preguntan, me dicen, bueno, profe, quizás entonces lo que hay que hacer es dejar de leer los cuentos, como cancelar los cuentos, ¿no? Y yo creo que esa por ningún motivo es la solución, sino que al contrario, hay que seguir leyéndolos, pero como les decía, leerlos desde una perspectiva crítica. Y eso no significa darle todo en bandeja al lector tampoco, como decirle, mira cómo se están construyendo estereotipos de género, no, sino que a través de las preguntas, ¿no? Como, bueno, ¿qué vemos acá? ¿Cómo se elabora, por ejemplo, la construcción identitaria de esta protagonista femenina? Eso ya es una pregunta que abre muchísimas respuestas. Entonces, bueno, eso es como... Me cuesta un poco como tratar de reducir estos hallazgos, ¿no? Porque es mucho más complejo y también es una tradición que dialoga, que si bien nosotros reconocemos como originaria en Europa, dialoga sin duda con nuestros imaginarios latinoamericanos. Entonces es muy problemático y creo que, como les decía, podemos agarrar una hebra y luego ya tirar y darnos cuenta de que este hilo es como eterno, ¿no? Sí, no, los cuentos de hadas. Nosotras también, o sea, en esta temporada que hemos hablado de cuentos de hadas, o sea, nosotros siempre sentimos que nos podemos quedar acá como para siempre, ¿no? O sea, y sí, como en el vivieron felices para siempre, ahí en ese para siempre estamos nosotras estudiando los cuentos de hadas. Y tú hablabas como de esa realidad que construye los cuentos de hadas, de esos estereotipos, y también cuando hablamos con Sipes, él decía que algo muy central para él de los cuentos de hadas es la metamorfosis. Y pues como que a veces la metamorfosis se puede como relacionar de alguna manera con la magia de lo fantástico, con la fantasía. Entonces, pues nuestra siguiente pregunta es como si tú crees que hay una relación entre los cuentos maravillosos, los cuentos de hadas, que pues a veces se denominan de alguna de esas dos formas, y la fantasía. Claro, bueno, la denominación de los cuentos de hadas ya en sí es compleja, ¿no? De hecho, bueno, hay algunos que los llaman cuentos maravillosos, otros cuentos de hadas,
Creo que Jack Sipes hace la diferencia entre cuentos de hadas literarios, como refiriéndose a aquellos cuentos que están escritos, y cuentos de hadas como los cuentos que vienen de esta tradición oral. Todos vienen de la tradición oral, pero en el fondo los que están más anclados ahí. Yo particularmente tengo una concepción distinta de esta denominación porque soy feminista y eso cambia mi aproximación a los cuentos de hadas, ¿no? Y en ese sentido, para mí, los cuentos maravillosos son todos los cuentos que vienen de alguna manera de esta tradición masculino-hegemónica patriarcal. Es decir, Jean-Baptiste Basile, Charles Perrault, Jacob y Wilhelm Grimm, Hans Christian Andersen, ¿no? Como ahí podemos encontrar, creo yo, como un hilo conductor, si se quiere, en ese tipo de relatos, y para mí al menos ese hilo conductor en términos ideológicos está dado por la ideología patriarcal hegemónica. Y por otro lado, reconozco los cuentos de hadas. Para mí los cuentos de hadas son los cuentos que han y hemos escrito las autoras, ¿no? Las autoras mujeres que tenemos una conciencia respecto de cómo justamente estos cuentos permiten moldear la realidad o construir imaginarios culturales que, como les decía antes, pueden ser dicotómicos, ¿no? Como hombre-mujer, y a partir de ahí esta feminidad marginal o ideal o la masculinidad hegemónica de la que hablamos. Ahora, ¿por qué cuentos de hadas? Porque yo no sé si ustedes sabían, pero quien acuña el concepto de cuentos de hadas es Catherine Dolnois, que es una autora no contemporánea a Perrault, y es ella quien, junto con este grupo de las preciosas, que son otro grupo de autoras contemporáneas a ellas, quienes desarrollan los cuentos de hadas, al menos desde la perspectiva que a mí me interesa, y eso tiene que ver con construir protagonistas que sean activas, dueñas de sus propias vidas. Creo que posiblemente uno de los cuentos más reveladores en ese sentido de Catherine Dolnois es Finita Cenicienta, cuando ya acercándose hacia el final del cuento, el príncipe le pide matrimonio a esta Cenicienta feminista o protofeminista, y ella responde: no, primero quiero contar mi historia. Eso es algo que jamás vamos a ver en Perrault, en Grimm, ¿no? O sea, como en Basile menos, como no me quiero casar porque quiero contar mi historia. O sea, ahí hay una configuración de una identidad femenina que existe en los otros cuentos. Entonces, me doy toda esta vuelta un poco porque me parece muy interesante la pregunta respecto como a la denominación de los cuentos y cómo también el hecho de llamarlos cuentos de hadas de alguna manera invisibiliza como cuentos de hadas a todos los cuentos, invisibiliza la labor que tuvieron estas autoras mujeres en la construcción de un género. Entonces, claro, ahí hago este deslinde entre cuentos maravillosos y cuentos de hadas. Y yendo a la segunda pregunta sobre la fantasía, me parece que sí, que claramente hay componentes maravillosos. No quiero decir fantástico porque el género de la fantasía es todo un mundo, ¿no? O sea, bueno, eso ustedes lo saben muy bien, el refugio de la fantasía, ¿no? Pero sí hay componentes maravillosos dentro de estos cuentos que quizás hace que muchas personas se puedan confundir y tiendan a catalogar, por ejemplo, los cuentos de hadas o maravillosos como literatura fantástica. A mí me parece que no, que la literatura fantástica es otra cosa y que este género puede coquetear con ello, pero no necesariamente está dentro de esa categoría. Ahora también, me comí el micrófono, disculpen, pero es que también pienso en que todas estas categorías hoy en día son bien obsoletas, ¿no? O sea, como pensando en los géneros híbridos, en la posibilidad de pensar más allá del género, o sea, más allá de lo que estamos definiendo como fantasía o en este caso cuentos maravillosos, como un poco, creo que también las reescrituras han ayudado mucho a eso, a que haya una suerte de amalgama entre estos diversos géneros, y no solo respecto al género como aspectos intratextuales, sino que también respecto a cómo los estamos viendo. O sea, pensemos, no sé, antes era como el libro ilustrado, cuando yo era pequeña al menos era el libro ilustrado y fin, y hoy tenemos reescrituras con novelas gráficas, cómic, en fondo como te abre muchísimo más esa dimensión que antes quizás estaba más encapsulada. Claro, y algo que me parece muy interesante de lo que estabas hablando al principio sobre Al Noir y bueno, todo el trabajo de ella,
En relación con eso, me gustaría preguntarte si tú consideras que actualmente también los cuentos de hadas propician como ese espacio de resistencia para la mujer. Sí, a mí me parece que la literatura es un espacio de resistencia no solo para las mujeres, sino que puede ser concebido como un espacio de resistencia en sí, o al menos a mí me interesa ver la literatura desde ahí. Entiendo que obviamente hay todo un corpus de bestsellers que está dentro del mercado y que por el contrario lo que hace es justamente seguir reproduciendo esos imaginarios. A modo de ejemplo, hace unos meses atrás leía la lista de los 10 más vendidos, los libros que más se están leyendo y más se están vendiendo. De esos 10 libros, 9 eran textos de literatura juvenil. O sea, con eso ya echamos por tierra, derrumbamos este mito de que los jóvenes no leen, ¿no? O sea, los jóvenes leen, al parecer no leen lo que nosotros como adultos quisiéramos que leyeran, pero de que están leyendo, están leyendo. Y luego entonces hice el ejercicio de leer al menos las contratapas de estas novelas. Algunas ya las había leído porque me dedico, como ustedes ya saben, a la investigación y a la docencia de literatura infantil y juvenil, entonces algunas de esas las había leído y las que no, leí las contratapas. Y las 9 novelas eran triángulos amorosos, novelas de amor, chica, pasiva, que espera y que de nuevo no es el príncipe, es quizás el chico malo, motoquero, vestido de negro, pero en esencia la historia es básicamente la misma. Entonces creo que esto va más allá de los cuentos de hadas incluso. Creo que es una forma de hacer literatura juvenil que estamos de alguna manera quizás consolidando y quizás, bueno, por eso también es lo que más se lee porque es lo que más se ofrece, ¿no? Entonces, claro, creo que sí, que la literatura debiera ofrecer un espacio de resistencia al menos, que los cuentos de hadas, tanto reescrituras feministas o de clase o de raza, pueden ser muy interesantes, pero también creo que hay un desafío en términos del campo, ¿no? Del campo literario, como autores, autoras, editores, editoras, los mismos lectores, mediadores, en el fondo, cómo estamos pensando, creando, mediando este campo de la literatura juvenil. ¿Y qué podemos hacer ahí también como para que efectivamente sea un espacio de resistencia y no un espacio de reproducción ideológica o de ideologías que nos parecen totalitarias o contraproducentes, como es el caso de la ideología patriarcal, por ejemplo? Y no es que el caso pues de la literatura juvenil más famosa, más bestselleriana, es bien complicado, ¿no? O sea, ya desde Crepúsculo, eso también, ya que dijiste que escuchaste tal vez el episodio con Verónica, ya lo decía, ¿no? Como Crepúsculo y su caso de Bella y Edward y todo eso, cómo se sigue reproduciendo desde allí hasta nuestros días, es bien complicado. Y sí, ¿no? También creo que lo que dices nos hace pensar a mí, María y yo, tenemos una especialización en literatura infantil y juvenil, y pues es algo muy interesante pensar, ¿no? Cómo también ofrecer al lector de todas las edades y pues en este caso sobre todo a los niños y a los jóvenes, pues un espacio de resistencia desde la literatura, desde nuestro propio trabajo como El Refugio, como investigadoras, y si algún día llegamos a publicar algo escrito o desde ya, ¿no? Cómo ofrecer ese espacio. Y ya leyendo tus textos, también vemos mucho que hay muchos símbolos en ellos, ¿no? Y también escuchando otras entrevistas que te han hecho, como los árboles, ¿no? Y como también tomas ciertos símbolos que son canónicos, ¿no? O sea, la zapatilla que de Bosque y Cenizas es la alpargata, que es la primera vez que veo que una zapatilla es una alpargata. Eso fue una apropiación muy propia al contexto, valga la redundancia. Y la manzana. Entonces queremos preguntarte como cuál es para ti la importancia del símbolo en tu escritura y también en el cuento de hadas, ¿no? Porque al fin y al cabo los cuentos de hadas son muy simbólicos, ¿no? O sea, Caperucita Roja recibe el nombre por la caperuza roja que usa, o sea, ya no tiene nombre como me llamo Laura, sino es la caperuza la que la simboliza todo el personaje. ¿Cómo ves esa simbología en tu escritura y en los cuentos? Para mí la simbología es fundamental, tanto no solo al momento de escribir o de estudiar, en este caso en particular, los cuentos de hadas, sino que en general a mí me interesa mucho el análisis simbólico. Me parece que ahí la teoría mitocrítica ha hecho un aporte importantísimo. Pienso en Bachelard, en Gilbert Durand, ¿no? Como en autores que son muy canónicos y que nos han ayudado también como a correr el velo respecto de estos símbolos culturales y también de cómo estos símbolos van creando imaginarios culturales y cómo esos imaginarios
no es algo que solamente, no es una abstracción que tenemos en la mente nomás el imaginario cultural, sino que permea nuestras vidas, nuestras identidades, nuestras relaciones con los otros. Entonces, en ese sentido, claro, tomemos por ejemplo lo que acabas de decir tú sobre la alpargata. El símbolo de la alpargata, quizás en cualquier parte del mundo da lo mismo, pero para nosotras como latinoamericanas, la alpargata da cuenta de un relato mucho mayor que simplemente un objeto, ¿no? Entonces, eso me interesa muchísimo. Yo trabajo además siempre con el diccionario de los símbolos o de Cirlot, en general, el que más me gusta como en términos de tener este abanico general respecto de los símbolos como más canónicos quizás que están dentro de estos textos. Y en ese sentido, bueno, sí, sin duda que he trabajado todas mis reescrituras de cuentos de hadas desde esta visión simbólica, ¿no? O sea, en Nieve Negra tenemos la presencia de la manzana y del espejo, en Las Durmientes tenemos también en este caso no es el uso, pero es el bordado, la aguja, ¿no? Y es algo que también se traspasa a este imaginario latinoamericano, en tanto, por ejemplo, las profesiones de mujeres en Latinoamérica, yo no sé si ustedes sabían, pero en Chile hay una autora que se llama Felicitas Klimpel, que tiene un libro que de hecho lo pueden encontrar desde México, porque está en memoriachilena.cl, que se titula algo así como Las primeras profesiones de mujeres en Chile. Y la costura era, pero la primera, digamos, o sea, de las primeras, ¿no? La costura, la lavandería, y en el fondo cuando en Las Durmientes aparece todo este imaginario vinculado a la costura, volvemos a lo que les decía de la alpargata, ¿no? O sea, no estamos hablando solo de la alpargata, solo del hilo o de la costura, estamos hablando de una tradición, de algo que de alguna manera nos pega a nosotras también como mujeres latinas. Y eso es también como en ese sentido lo que me interesa en términos de la reescritura, porque creo que en el símbolo hay una posibilidad de politización de la obra, ¿no? O sea, lo que acabamos de conversar, la alpargata, la costura como algo que tiene que ver con nuestras tradiciones, con algo que trasciende simplemente como el que esté ahí porque siempre estuvo, como quizás lo hace Walt Disney, por ejemplo, que pone la manzana, ¿no?, en Blancanieves porque siempre estuvo una manzana, pero no hay mayor cuestionamiento. A mí me interesa que los símbolos que aparezcan ahí estén ahí por algo. En el caso de Bosque y Ceniza, que fue la última reescritura publicada, ahí los personajes masculinos tienen nombres de árboles, por ejemplo. Y son árboles que sobre todo uno puede encontrar en la zona central de Chile, por ejemplo. Zona sur o zona central de Chile. O sea, como en el fondo también contextualizar a partir de estos símbolos. Más que, por ejemplo, decir, érase una vez en Chile. No, como, bueno, ¿dónde hay ulmos, abetos? ¿No? Como desde ahí, desde la simbología, dar cuenta de algo que es mucho mayor, como les decía, que simplemente el objeto. Sí, y nosotras leyendo, pues leímos Nieve Negra y el último que publicaste también, y a partir de eso pues sí pudimos notar como la presencia del símbolo, pero es muy interesante lo que hablabas ahorita, como de contextualizar, porque sí, súper interesante cómo logras llevarnos pues a través de un relato que ha sido transmitido durante tantas generaciones a través del tiempo a un contexto sin necesidad de pues de decir como, bueno, estamos aquí, ¿sí? Eso me parece muy chévere. Pero entonces, volviendo a lo que decías ahorita, teniendo en cuenta el lugar del símbolo en tu obra y cómo también eso permite hablar de tantas cosas, es que son libros que realmente se pueden leer y releer y siempre estamos encontrando como muchas capas, nos dicen muchas cosas. Entonces tú, pues desde tu trabajo como escritora, como investigadora, ¿cómo definirías los cuentos de hadas? Yo creo que, mira, me voy a anclar un poco en la respuesta que te di antes respecto a este aspecto más semántico, si se quiere. O sea, para mí los cuentos de hadas, que no son los cuentos maravillosos, o sea, cuando yo digo, pienso, leo cuentos de hadas, estoy pensando en un repertorio que es o protofeminista o feminista. O sea, de Catherine Dolnois para adelante para mí son los cuentos de hadas. Y desde ahí entonces podría empezar a hacer clasificaciones o definiciones, ¿no? Pero creo que por ahí
comienzo. O sea, en mi tesis doctoral obviamente no comienzo por ahí, comienzo por los cuentos maravillosos, ¿no? Anclados en Europa, y me doy toda la vuelta hasta llegar a Chile y luego decir, bueno, yo voy a decidir llamar cuentos de hadas a este repertorio escrito por mujeres y cuentos maravillosos al repertorio, más allá de escrito por mujeres o hombres, este repertorio que tenga una carga ideológica patriarcal, por ejemplo, para mí es un cuento maravilloso. Y para mí, como les decía, los cuentos o reescrituras que tengan una impronta prot-feminista o de frentón feminista, para mí ya caería en la definición de cuento de hadas, ¿no? Y entonces el cuento de hadas como un espacio de posible cuestionamiento o subversión de aquel modelo literario canónico patriarcalizado que hubo antes. O sea, el cuento de hadas como resistencia, si se quiere. Me parece en ese sentido como no solamente que estaríamos frente a, de vez en cuando, o frente a ciertas autoras o reescrituras, frente a textos que se resisten a la tradición de los cuentos de hadas, que como hemos dicho es predominantemente patriarcal, o la hemos patriarcalizado nosotros como lectores más bien, porque esos textos son reflejo de su época, digamos. Pero me parece que es también una resistencia, si se quiere, a la industria cultural, ¿no? O sea, sería mucho más fácil quizás para mí hacer una reescritura de Cenicienta donde efectivamente haya nuevamente un triángulo amoroso, donde Cenicienta se la pase llorando y que la reescritura, entre comillas, sea que ya no es una Cenicienta europea, sino que es latinoamericana, y con eso la industria, los lectores, quedamos todos contentos, ¿no? Como seguir en la rueda de hámster, si se quiere, reproduciendo lo mismo. Entonces, me parece interesante pensar en este espacio de resistencia de los cuentos de hadas, pero teniendo en cuenta de que no necesariamente por ser una autora mujer o por ser una reescritura va a ser feminista y va a ser resistente a esa industria, digamos. O sea, eso me parece importante, como no todo lo que escriben todas las mujeres va a ser un texto feminista, digamos. Eso sí es importante porque hay muchas reescrituras de cuentos de hadas que se han hecho el último tiempo, sobre todo en el marco de la literatura juvenil, que son reescritas por autoras y que de feminismo no tienen nada, ¿no? O sea, es una continuación de la propuesta de Walt Disney o de Perrault o de Grimm, digamos. Claro, a mí eso me parece también súper interesante porque tú piensas, o sea, literalmente piensas esos cuentos desde tu tradición, desde tu contexto, pero también cómo darles una nueva voz. No sé si específicamente chilena, porque siento que también nos habla a todos como latinoamericanos. Latinoamericana, sí. Uh-huh. Es muy chévere, es como buscas traer esas cosas a tus historias. Pero también nos gustaría preguntarte, bueno, al momento de escribir un libro, ¿cómo sigues algún proceso? No sé, para escoger, bueno, qué cuento quieres reescribir, no sé. Sí, hace como 10 años atrás, conversando con Gonzalo Moure, un autor español, él me comentaba, nunca se me olvidó, de verdad que fue hace 10 años atrás y todavía me acuerdo porque encontré muy lúcido lo que planteó en esa ocasión. Él me dijo que reconocía dos tipos de autores en términos de procesos creativos. El autor de brújula, que sabe hacia dónde va su norte, pero no tiene idea cuál va a ser el detalle de ese camino para llegar al norte. Y el autor o autora de mapa, que necesita saberlo todo antes de ponerse a escribir, como hasta el color de las cortinas de la pieza de la protagonista. Y me acuerdo así de bien porque de hecho me puso ese ejemplo, ¿no? Como hasta el color de las cortinas de la pieza todo lo debe saber antes de ponerse a escribir. Y yo soy ese tipo de escritora. A mí me gusta trabajar con el mapa. Puedo estar 6 meses investigando antes de lanzarme a escribir y realmente como que puedo hacer de todo, desde mapas conceptuales, resúmenes por capítulos, tomar fotos, tratar de dibujar, como para hacerme el mapa, por ejemplo, de la casa, o en el caso de Bosque y Ceniza, que eran vecinas, ¿no? Esta Cenicienta chilena con las vecinas, estas brujas que vivían a su lado, entonces como imaginarme cómo sería la casa, ¿no? Entonces tengo todo ese proceso previo antes de lanzarme a escribir, y cuando ya me siento a escribir tengo como el mapa muy claro, muy, muy claro. Me cuesta como llegar y sentarme con la página en blanco, así como, ay, voy a escribir y que venga lo que venga, ¿no? Creo que realmente como me lo tomo muy seriamente, entonces antes de lanzarme a la escritura creo que hay un proceso
previo que es, al menos para mí, muy necesario, en términos de investigación, muy, muy necesario. En el caso, por ejemplo, de estas reescrituras de cuentos de hadas, también pienso que quizás cuántas autoras o autores se largan a hacer reescrituras y sin saber mucho sobre la tradición, ¿no? O sea, en mi caso, yo me lancé con Nieve Negra después de estar 3 años investigando cuentos de hadas. Entonces, claro, creo que al menos para mí eso es muy necesario y me parece como admirable los autores o autoras que son capaces como de llegar y lanzarse a la página en blanco sin tener nada muy claro. No sé cómo se podría hacer eso, no, me perdería como en la primera página, yo creo. Yo creo que yo soy brújula. Soy como una mezcla. ¿Eres brújula? Creo, sí. Aunque también investigo, pero sí creo que soy más brújula que mapa. Bueno, puede ser una mezcla también de ambos. Sí. Un poquito de cada cosa. Un intermedio. Claro. Pero como relacionado con ese proceso de escritura, voy a lanzar 2 preguntas. Una, ¿cómo eliges el estilo narrativo para cada texto? Porque, pues, Nieve Negra, primero son 2 historias paralelas, ¿no?, que confluyen, pero una está en primera persona, la otra está en tercera. Y en De Bosque y Cenizas estamos hablando de un diario. A mí me encantó el estilo de Bosque y Cenizas, en verdad. Fan total, no sé, como su lirismo, el ser tan poético, en verdad yo me sentía gracias. como que, verdad creo que no se pasó por primera vez en la vida, pero creo que me sentí reconocida en un estilo narrativo y no sé si eso puede pasar, pero, o sea, para mí sigue siendo como, eso pasa, pero en verdad siento que me pasó, de verdad me sentí reconocida en ese estilo. Entonces, por un lado, ¿cómo eliges cada estilo narrativo para cada libro? Y por el otro lado, ¿qué consejos le darías como a las personas que quieren escribir, ¿no? Libros, cuentos de hadas, ¿qué les recomendarías? Bueno, ¿cómo elijo cada estilo? Mira, en el caso de las reescrituras, yo siempre, porque este proyecto surge el año 2014, ahí se publica Nieve Negra, ¿no? Y antes de la publicación de Nieve Negra yo ya estaba pensando en hacer 4 reescrituras de cuentos de hadas, justamente de las 4 princesas con las que más nos aleccionaron, Blancanieves, la reescritura es Nieve Negra, La Bella Durmiente, la reescritura es Las Durmientes, La Cenicienta con De Bosque y Cenizas y ahora estoy trabajando en La Caperucita Roja. Y bueno, en un inicio la idea era hacer estas 4 reescrituras y que ese fuera el proyecto. Ahora ya no lo sé, quizás después siga reescribiendo. Pero sí tuve muy claro desde el principio que quería que estas reescrituras tuviesen un tono siniestro, que lo ominoso fuera algo que cruzara estas 4 reescrituras. Entonces, lo primero, en términos de estilo, yo te diría que eso es como un ancla de estas 4 reescrituras, lo siniestro. Y para eso, bueno, yo les contaba que soy escritora de mapa, entonces estuve leyendo sobre lo siniestro durante muchísimo tiempo y eso me ayudó mucho como a empaparme también de este estilo, porque o sea, hay autoras que han desarrollado lo siniestro muchísimo antes que yo y, por supuesto, también de forma, pero muy elegante, ¿no? Entonces, claro, me interesaba que estuviese como en esa tradición. Y luego ya, respecto a cada reescritura, claro, cada una de ellas tiene un estilo distinto. En el caso de Bosque y Ceniza, que como bien planteas tú, tiene este registro muy diverso, ¿no? O sea, hay momentos en los que parece que es cuando la niña, sobre todo, pareciera ser que está como disociada. En los momentos más álgidos de la novela, como más terribles, ya no estamos leyendo, por ejemplo, en primera persona, estamos leyendo esta suerte como de obra de teatro, ¿no? Como para dar cuenta de la disociación que tiene este personaje. Y, claro, tenemos Nieve Negra, donde se encuentran estos saltos temporales. Entonces, creo que estos estilos responden también a lo que yo quiero contar, o más bien a cómo se tiene que desarrollar esa historia. Les puse el ejemplo de Bosque y Ceniza en particular, porque me parece que ahí tenemos distintos registros, como les decía, en razón de que es una protagonista que está muy conflictuada, ¿no? O sea, en el caso de Nieve Negra tenemos esta narradora en primera persona que, claro, también tiene problemas, pero de alguna manera está mucho más enraizada, sabe cómo operar, ¿no? Ella encuentra este espejo y agarra la bici y se va a averiguar qué pasa, es como, tiene muy claro hacia dónde ir. Y ese narrador en primera persona también tiene un tono como bien irónico,
Mientras que en el caso de la Cenicienta, de esta niña de Bosque y Cenizas, ella acaba de perder a su padre después de un terremoto, se tiene que ir a vivir donde un tío que no conoce. Este tío además es quien hace de madrastra, ¿no? Entonces se entiende que el tono y que el estilo sea fragmentario. O sea, yo cuando lo estaba escribiendo pensaba, bueno, ¿cómo esta protagonista va a tener siempre el mismo tono o va siempre, además que es un diario de vida, va a hablar siempre de la misma forma si está pasando por todo esto? O sea, esto tiene que estar traducido en el estilo. O sea, la novela parte con un terremoto y el estilo está terremoteado desde el inicio hasta el final, ¿no? Entonces también preguntarse ahí cómo lo que uno está escribiendo puede permear el estilo, que en este caso, como les decía, es un estilo terremoteado a partir del terremoto inicial. Y hay algo que además, leyendo pues tus libros, Nieve Negra y Bosque y Ceniza, nos dimos cuenta, y es que está en ambos casos esta búsqueda por la identidad, ¿no? Por recordar realmente o conocer tu origen, recordar quién eres. Por ejemplo, en Nieve Negra, ella vuelve hasta que recuerda quién es. A mí eso me pareció súper impresionante. Bueno, es muy chévere, pero ¿cuál es la importancia en tus libros de recordar realmente que como nuestros orígenes, o bueno, en el caso de las protagonistas, de dónde vienen, cuál es su nombre? Y siento que eso también es como una pregunta que podríamos hacernos como a nivel Latinoamérica, ¿no? Como volver a nuestros orígenes. Por ejemplo, lo que hablabas ahorita de la alpargata. Sí, o sea, ¿cómo podemos volver a partir de eso también, pues con las protagonistas? ¿Y cuál es la importancia de tu obra en eso? Sí, claro. Lo que pasa es que los relatos globalizados de alguna manera han hecho que perdamos quizás la identidad en este tipo de registros, ¿no? O sea, pienso lo que comentábamos antes respecto a las reescrituras en términos de una industria cultural. O sea, podemos encontrar, no sé, reescrituras hechas en Chile, Argentina, Perú, donde sea, y que de latinoamericano de pronto tienen bien poco. Es como uno lo lee y piensa, bueno, esta reescritura, no sé, es mexicana y podría ser alemana, española, ¿no? Como muy desde el imaginario o europeo o desde el imaginario gringo. Y en ese sentido, claro, a mí lo que me interesa es, dentro de estas reescrituras, tener la posibilidad de latinoamericanizar los textos. Y es ahí también donde se cuela lo que conversábamos anteriormente sobre la simbología, el caso, por ejemplo, de la flora o la fauna, por ejemplo, los árboles que aparezcan, no sé, árboles de la flora y fauna del norte, sino que sean latinoamericanos, que son gestos mínimos, pero esa es como la punta del iceberg. Ahora, creo que lo que subyace a eso es justamente el tema de la identidad y de la voz. Y acá pienso en particular, como hay un texto muy bueno de Mary Beard que se llama Mujeres y Poder, y en ese texto Mary Beard lo comienza dando cuenta de la primera vez en la historia de la literatura en que un hombre manda a callar a una mujer. Y ella dice que en la Odisea, cuando Telémaco le dice a Penélope, su madre, tú, mujer, ándate dentro de la casa, ¿no? Como, vete de aquí, yo me quedaré acá porque mío es el dominio del discurso y el dominio de la voz pública, digamos. Entonces, claro, se nos saca la voz, se nos extirpa la posibilidad de tener voz, y con ello se nos extirpa la posibilidad también de construir nuestra identidad, porque es en la voz donde nos reconocemos a nosotros mismos y a nuestros pares, digamos, en el diálogo. Entonces, me interesa mucho en ese sentido la recuperación de una voz latinoamericana en mis protagonistas. Y eso es algo que está en todas mis novelas, no solo en las reescrituras de cuentos de hadas, sino que también en Antes de volver a caer, en La espera, que es una novela que escribí en coautoría con Claudia Andrade, en Saorí también, que es una saga de fantasía. Ahí también hay un tema con la voz, con la identidad, que me parece muy importante en esta idea, como decías tú, de la latinoamericanización de estos textos. En conexión con como esa búsqueda de la identidad, del nombre, y yo también diría sobre todo de Bosque y Cenizas, en una búsqueda de un lenguaje propio, ¿no? O sea, como ella busca un lenguaje propio para expresarse, ¿no? Y a mí me encantaba la frase de las brujas que decían como, no me llamen por el nombre que me dieron o por el nombre con el que me mataron, sino como con el nombre el que estoy eligiendo, claro. Y voy a contar mi historia, y esta es mi historia. Me encantaba también ese cambio de estilo, ¿no? Porque los historias contaban a decir, era hace una vez, ¿no? Pero maravilloso. Pero como ligando esa construcción de identidad, ¿cuál crees
tú, pues, lo cual piensas que es como la importancia del desastre y del cambio de espacio que viven las protagonistas, ¿no? Ya sea en Nieve Negra, en De Bosque y Cenizas, en Saori también, aunque no lo hemos leído, siento que también hay un cambio de espacio. Sí. ¿Cómo afecta el cambio de espacio y esos terremotos a las protagonistas? Bueno, creo que tu pregunta se engarza muy bien con la anterior, ¿no? Como esta idea de la latinoamericanización de los textos, y en ese sentido, claro, todos estos movimientos territoriales están justamente en un territorio, que en este caso es Chile. O sea, en Saori, por ejemplo, pasamos del sur al norte. Pasa también en Chile que como somos una larga línea, ¿no? Tenemos este clima en el norte como desértico, mucho sol, y eso obviamente que produce algo en la identidad, no solamente colectiva, sino que personal. En el centro, bueno, las viñas, es como donde ocurren las durmientes, por ejemplo, es la zona central de Chile. Y ya en el sur, que es donde transcurre, por ejemplo, Saori, y donde yo vivo también hay como una mística, una magia, ¿no? Muy, muy particular. Entonces, me parece que el territorio da cuenta de algo de estos personajes. No quisiera decir mucho más también porque cuando ahí ya me meto como en un análisis de la novela y no es la idea como también yo estar dando como tantas pautas de lectura quizás de textos que de pronto otra lectora, otro lector va a tomar y va a leer otra cosa, no sé si nada que ver, pero otra cosa distinta. Pero sí me atrevería a decir que efectivamente el territorio da cuenta de aspectos que son muy importantes no solo para la narración, como en términos argumentales, como dices tú, de qué va a pasar, que se va de un lado para otro y cómo eso representa un quiebre, ¿no? Como en la narración, sino que también representa un quiebre en la protagonista. Entonces el territorio, tanto identidad finalmente. Ahora, la pregunta que quedó, que no respondí fue el consejo. Y ahí, esta pregunta me la hacen mucho, como ¿qué consejos darías tú para escribir? Y la verdad es que yo creo que el mejor consejo que puedo dar es leer, es la lectura. O sea, quizás puede sonar muy evidente, ¿no? Pero he conocido sobre todo el último tiempo a partir de este destape que abrió Wattpad, ¿no? Como muchos autores o autoras que publican a partir de Wattpad y que están como escribiendo nada más, y que me ha tocado de pronto escucharlos en, qué sé yo, conversatorios y cosas así, dicen, no, es que yo no leo, yo veo series, y yo creo que eso es no peligroso, pero en el fondo es como da cuenta justamente de todo lo que falta en términos de lo que hemos estado conversando, ¿no? De pensar los textos, de preguntarse sobre la identidad, cuestionarse las ideologías que están cruzando estos textos, y no solamente los textos, sino que incluso el campo literario. Entonces, me parece que realmente la lectura es fundamental. Y como les contaba, yo Nieve Negra lo escribí después de estar 3 años investigando. No estoy diciendo que todo el mundo tenga que escribir como escribo yo, pero sí creo que la lectura es fundamental para poder lanzarse en un proyecto escritural, cualquiera que sea. No, claro, y es que eso se nota, se evidencia mucho, y como te decía ahorita, hace un rato, sí, es como leer y volver a leer y encontrar esas capas dentro de las capas que te siguen hablando, cosas que tal vez no notaste al principio, pero que igual están y que no están porque sí, o sea, porque quisiste poner determinado árbol o que el espejo tuviera ciertos como objetos en especial, no, o sea, es como una razón. Entonces, claro, eso es súper chévere, es muy bonito. Y leer también, disculpa que te interrumpa, pero pienso que también leer te permite tener como mayores herramientas al momento de enfrentarte a un nuevo texto, ¿no? Porque en esta idea de que un texto no está en una isla solo, sino que todo texto lleva voces de otros textos, y cuando una es capaz de reconocer eso como lectora, ¿no? Como ir haciendo un mapa de todas esas lecturas y cómo van dialogando unas con otras. En mi caso, Clara, como lectora, hay muchas autoras que han influido en mi escritura y en estas reescrituras. O sea, pienso, no sé, en Clarice Lispector, Gabriela Mistral, Susan Hill. O sea, podría estar como hasta pasado mañana mencionando todas las autoras que son muy importantes para mí como sujeta lectora, pero también como autora en el fondo. Y eso sin duda se va a traspasar en mis textos. Entonces, una lectora, por ejemplo, que ya leyó, no sé, a Clarice Lispector, en este caso estoy pensando en particular en La Hora de la Estrella, va a reconocer ciertas cosas, por ejemplo, que aparecen no de La Hora de la Estrella, pero
cuestionamientos o aspectos que aparecen de esa lectura que también pueden aparecer de alguna manera en De Bosque y Ceniza, y estoy pensando particularmente en esta idea del grito, ¿no? Como la mujer que ella no tiene grito, entonces yo grito. Bueno, es fondo como crear una suerte de caleidoscopio a partir de todas las lecturas que uno va teniendo y cómo eso enriquece, como les decía, no solo la propia lectura, sino que la escritura. También, o sea, cuando uno lee, también se da cuenta de otros cuentos que tú estás como haciendo referencia en la obra, ¿no? Exacto. O sea, yo vi a Rumpelstiltskin en la Sí. historia de la bruja roja, ¿no? Sí. Y si uno no conoce a Rumpelstiltskin, pues no te vas a dar cuenta de qué está pasando ahí, y como también le das un giro Exacto. a la misma historia de Rumpelstiltskin, ¿no? Porque la chica pues no se queda con el rey o el príncipe, sino que se va. Se va, claro. Entonces eso ya es todo un giro. Sobre lo que estabas diciendo ahorita, es que siento que esa como dimensión estética de la palabra, como logra resonar en nosotros, incidir en lo que somos y hacemos, ¿no? No solamente, bueno, en tu caso como en tu escritura, pero también en tu forma, y bueno, eso también creo que nos pasa a los lectores en nuestra forma de ser y estar, cómo vemos y nos enfrentamos al mundo, a las situaciones en las que estamos. Y bueno, volviendo un poco a Nieve Negra, pues la negra y la niña y la madrastra tienen como una relación muy particular. A mí me llama la atención que la madrastra de la niña llega también como en blanco, ¿no? O sea, también la historia de ella es como... No la sabemos, sí. ¿no? Es muy interesante porque realmente está como esa búsqueda de esa identidad. ¿Cómo piensas tú esa relación entre las mujeres en tus libros? También, por ejemplo, con las brujas. Sí, también. En el otro. Bueno, en el caso de Bosque y Ceniza yo creo que surge también esa relación a partir de una duda que desde muy pequeña siempre me asaltó, y era cada vez que leía o veía la película de La Cenicienta o volvía a conocer la historia de la Cenicienta, pensaba, bueno, ¿por qué son las hermanastras y la madrastra la que la tratan tan mal, ¿no? Cuando en general quienes nos han tratado pésimo, como en 2000 años de dominación masculina, no hemos sido nosotras, y si ha sido nosotras, ha sido como por conductas enseñadas en términos de competir entre mujeres, ¿no? Rivalizar entre mujeres como una forma de mantenernos separadas, ¿no? Y creo que De Bosque y Cenizas pretende justamente darle una vuelta de tuerca a ese discurso, ¿no? O sea, acá el que la maltrata no son sus vecinas, sino que el que la maltrata es su tío. Creo que, claro, en ese sentido hay como un quiebre respecto de lo que yo venía viendo también en términos de reescrituras de La Cenicienta en particular, donde era muy difícil encontrar esta subversión del modelo de la madrastra, ¿no? Y en el caso de Nieve Negra, la madrastra también, claro, como decías tú, viene en blanco. Y eso como lectores nos permite imaginar muchas cosas. A mí me interesa también ese tipo de escritura, o sea, una escritura que genere más preguntas que respuestas, y creo que La madrastra de Nieve Negra da cuenta de ello. O sea, preguntarnos, incluso si el personaje existe, como dónde está, qué piensa, de dónde viene, vino de la vida pasada y está acá ahora, ¿no? Es como abrir esas preguntas. Y claro, en términos como de la pregunta en particular de las relaciones entre estas mujeres, eso es algo que me interesa abordar en mi escritura. Y como les contaba, no solo en las reescrituras de cuentos de hadas, sino que en el caso de Saori, las protagonistas son 4 hermanas. En el caso de Antes de volver a caer, la protagonista también es una chica de 15 años, Elena, junto con Violeta, que es su amiga. O sea, siempre mis protagonistas van a ser mujeres de diversas edades, de diversos territorios, circunstancias, épocas, cuestionamientos, ¿no? Como mujeres diversas. Y creo que eso también surge desde una necesidad como lectora, en el sentido de que durante mucho tiempo, habiendo estudiado además literatura en el pregrado, no hace muchos años atrás, 4 años de literatura, la mayoría de ese corpus era autores hombres. Me acuerdo que una vez nosotros, ya en 3er año de literatura, llevábamos junto con una amiga que es poeta, Julieta Marchán, poeta chilena, llevamos mucho tiempo esperando ese curso que se titulaba Literatura Occidental 3, o sea, me acuerdo hasta cómo porque realmente lo esperábamos. Creíamos que en ese curso íbamos a leer a Virginia Woolf, no sé, a Jane Austen, así como lo mínimo, ¿cachai? Como digo, el canon básico de mujeres, y no hubo ni una sola mujer, ni una. Y nos acercamos al profesor y le preguntamos, oiga, ¿qué pasa? Acá no hay ninguna mujer, no está ni Virginia Woolf.
y nos dice, su respuesta es, bueno, es que no hay mujeres, yo relevo la crème de la crème, ¿no? Entonces, claro, estoy hablando de, no sé, 15 años atrás, aunque tengo estudiantes del diplomado, como les contaba, que también han egresado literatura los últimos años y también me han contado que los programas siguen más o menos igual de misóginos, o sea, tampoco ha cambiado tanto el panorama. Y claro, en ese sentido, a mí me interesa entonces como autora, mujer, con problemáticas de mujer, ¿no? Introducirme ahí y dar cuenta de que es algo que no solamente he hecho yo, por supuesto, sino que todas las autoras que han venido antes de mí, las que están y las que van a seguir viniendo, me imagino, dar cuenta de que esta configuración de la identidad femenina que han hecho los autores hombres, por lo menos aquellos que están dentro de esta masculinidad hegemónica, ¿no? A lo largo de la historia canónica de la literatura, es una representación, es una ficción, ¿no? O sea, ellos nos han retratado a nosotras históricamente y siempre a partir, como les decía, o la mayoría de las veces a partir de esta dicotomía, mujer buena, mujer mala, ¿no? Y lo que hemos hecho, creo yo, las autoras mujeres a lo largo de los años es ir a contrapelo de ese imaginario y decir, las mujeres no somos ni buenas ni malas, o sea, hay un abanico de posibles feminidades, ¿no? Y eso es sin duda parte de lo que me propongo como autora, o sea, dar cuenta si, bueno, ustedes que ya han leído Nieve Negra, ¿no? De Bosque y Ceniza, si se dan cuenta, o sea, los personajes femeninos que hay ahí son totalmente distintos, no podríamos siquiera intentar comparar a la protagonista de Nieve Negra con la protagonista de Bosque y Ceniza. Tienen voces distintas, preocupaciones distintas, formas de hablar, de pensar el mundo que son muy disímiles. Y eso me interesa, como dar cuenta de que no hay una construcción de la mujer, sino que debiera haber construcciones de las mujeres, en plural, ¿no? Yo también estudié literatura. Me acordé de mi primer semestre cuando me tocó leerme el canon occidental de Harold Bloom, en Introducción a los Estudios Literarios. Sí. Teníamos que elegir a uno de los autores de la larga lista que él tiene ahí en las últimas páginas. Que son todos hombres blancos, heteros. Como... Que en su mayoría, yo no sé por qué, yo no conocía a Virginia Woolf, pero me hice la exposición sobre claro. Woolf. Sí, porque si mal no recuerdo, Bloom incorpora 3 autoras. Sí, Woolf, Sappho y no sé si no me acuerdo si Jane Austen o Dickinson, pero también, o sea, y el resto también de los hombres que él introduce en su canon, como les decía, son solo hombres blancos heteros. O sea, ¿qué pasa también con esas otras masculinidades? Por eso tampoco me gusta mucho hablar como de los hombres y las mujeres, porque creo que eso reafirma la realidad dicotómica. Prefiero en ese sentido quizás hablar más de ideologías patriarcales que permean la historia del canon de la literatura. Ya no sé cómo va a ser la siguiente pregunta, pero la voy a hacer porque creo que voy a saltar en la dicotomía así de cabeza. Pero ya que hablamos como de las mujeres, también nos llama mucho la atención las figuras paternas, o sea, los papás hombres de tus libros, porque pues no sé, son bien curiosos, ¿no? Porque en uno pues la mamá se había muerto, ¿no? En la otra la madrastra y la mamá también muere. Y los papás son como, siento yo, un poco cercanos, pero entonces luego uno descubre que el papá de la Cenicienta le mintió, ¿no? O sea, como que le construyó toda una historia y está el tío que es terrible. Y el otro papá también, que es como, pues estoy y te quiero, pero tal vez no me voy a haber casado con tu mamá. Y entonces, como ves esas figuras paternas, ¿no? También que siento que son también bien curiosas, ¿no? Tienen también su propio estilo ahí. Sí, pienso como en esta idea, ya que hemos estado hablando de la masculinidad hegemónica, que también hay quizás como una paternidad hegemónica que se distancia mucho de las paternidades latinoamericanas. O sea, acá, por ejemplo, en Chile hay una tremenda autora que se llama Sonia Montesino. Y bueno, ella ha estudiado mucho la problemática del guachismo, de ser el guacho latinoamericano, ¿no? Como estos conquistadores que llegaron a colonizar, a robarnos y además a sembrar Latinoamérica, como dice ella, de guachos. Y la figura del guacho, como les recomiendo mucho, en particular un libro de ella que se titula Madres y Guachos, así tal cual. Entonces creo que en ese sentido la figura del padre en Latinoamérica es muy distinta a la figura del pater familias europeo, por ejemplo, donde efectivamente el pater familias está en la punta de la pirámide y él ordena todo, ¿no? Acá como que familias monoparentales tuvimos y tenemos, pero historia, un legado básicamente de eso, ¿no? Entonces me interesaba también dar cuenta de eso, como
si se dan cuenta, como que al menos intento posicionar mi escritura en los márgenes, ¿no? O sea, protagonistas que están en los márgenes, en este caso padres también que están en los márgenes. Estos padres no son los padres perfectos, los que, no sé, sostienen económicamente el hogar y son como una sombra que uno apenas ve, ¿no? Incluso los padres que están más humanizados, como el de Bosque y Ceniza, es un padre que mintió, ¿no? O sea, que básicamente es humano, ¿no? Tiene algo bueno, tiene cosas malas, es como un poco tratar de humanizar esa construcción canónica también que se ha hecho de estas paternidades hegemónicas y dar cuenta de, no solamente en ese sentido de la paternidad, sino que también de otros posibles registros de la masculinidad. O sea, salirme de esa masculinidad hegemónica y presentar masculinidades marginales, ¿no? Para dar cuenta justamente de lo que hablábamos recién, de que el problema finalmente no es como esta idea como de los hombres son malos, ¿no? Sino que es la ideología, o sea, eso sería una reducción, es la ideología, y esa ideología está operando también sobre estos personajes, sobre estos padres, ¿no? En el caso de Nieve Negra es este padre que, claro, como no me debería, como decías tú, no me debería haber casado, o me quiero separar, quiero hacer mi vida, pero bueno, hay una familia, ¿no? Como una suerte de conservadurismo también. Acá, no sé, en Chile la ley de divorcio es de principios de los años 2000, ¿no? Entonces también dar cuenta de, como les decía, de esos márgenes y dar cuenta de los territorios, ¿no? De los discursos que hay en esos territorios, como el conservadurismo, en este caso en particular del padre Nieve Negra, o en fin, como tratar de posicionar a esos personajes, como les decía, en zonas periféricas, porque creo que en la periferia podemos entrar al cuestionamiento, no así en la reproducción de lo que todas conocemos y que nos ayuda justamente a engullir literatura, como leer sin cuestionarse nada. A mí no me interesa mucho ese tipo de tratamiento de la literatura, ni como lectora ni como escritora. O sea, me puedo demorar 2 años en escribir una novela y no tengo apuro. No tengo ese apuro, como les decía recién, de estar publicando cada 6 meses textos que ni siquiera he pensado, sino que prefiero realmente tomarme el tiempo. Y en De Bosque y Ceniza creo que fueron 2 años, si no me equivoco. O 2 años, 3 años, ¿no? Entonces, como dejar que el texto repose, pensarlo, leer y ver desde ahí cómo se van construyendo estos personajes que habitan en los márgenes. Antes de que María siga, quería dar como una nota al pie acá que me hiciste pensar, y fue también como las decisiones de los adultos afectan mucho a los personajes menores que ellos. Se vi en las edades de las protagonistas, siento que están entre los 10 y los 17, algo así. No lo sabemos, que eso también es algo que está bien, ¿no? Como no sabe, eso me parece que propicia de alguna manera quizás la identificación o la posibilidad como de encontrarte con ese personaje al margen de la edad que tenga. Disculpa, te interrumpí de nuevo. No, tranquila, sí, es como que el libro también le puede llegar a una persona de cualquier edad, al fin y al cabo, ¿no? Exacto. Y, o sea, me llamó también esas decisiones, ¿no? Por ejemplo, el papá de Blancanieves, pero de la Blancanieves del pasado. Sí. Como también, pues, llega la madrastra, ¿no? Sin memoria a su casa una noche, y él dice, bueno, ¿te casas conmigo? O sea, como también de cierta manera yo siento que le impone una cierta decisión. Exacto, sí. A ella, y como eso genera pues todo lo que pasa, ¿no? Entonces también como esas decisiones de hombres o de las mujeres más grandes o lo que sea también afectan mucho a los jóvenes y a las niñas y a los niños, ¿no? Sí, claro, o sea, como esta idea de ser dueño, o sea, como sí, porque esta mujer llega, como si solo por el hecho de que esta mujer, este personaje, llega con la mente en blanco, eso le da el derecho a él de apoderarse de ella, ¿no? Y eso también es una metáfora, claramente, como esta idea de la mente en blanco y de cuando de alguna manera uno no tiene una perspectiva crítica, una reflexión propia, una idea también como de nuestra historia como mujeres, ¿no? Desde todo este pensamiento crítico que ha aportado el feminismo, eso es como para mí tener la mente en blanco de alguna manera, no ser consciente de nuestra propia tradición como mujeres. Y eso propicia también que la ideología pueda como devorarnos, ¿no? Subyugarnos de alguna manera. Ese es el movimiento, como les decía, metafórico que hay ahí. O sea, llega esta mujer con la mente en blanco y él la absorbe y dice, bueno, me caso con ella, listo. Y relacionado con eso, a mí me parece súper, súper chévere como la capacidad de agencia que tiene
precisamente la niña, ¿no? La protagonista, porque a pesar, o sea, yo siento que ella debe estar al final como entre los 15, no sé, pero me parece una niña súper madura, o sea, como todas las conclusiones a las que llega, ¿no? Y cómo ve a la mamá, cómo ve al papá y cómo decide, como antes de irse de alguna forma, como que les regala la libertad, ¿no? Para hacer lo que debieron haber hecho desde el principio. O sea, es una niña muy madura que tiene, siento yo, como mucha capacidad de agencia y no se deja aterrar ante lo siniestro que puede parecer la situación al principio. Exacto, y ya que estábamos hablando antes sobre las ideologías, creo que ahí al menos hay un intento como de velar de esta ideología adulto dominante también, como esta idea de que tenemos de repente los adultos de que los niños, adolescentes y adolescentes en particular son como frascos, recipientes vacíos que hay que rellenar de ideologías porque no pueden pensar, no pueden hacer nada, como sin la ayuda de uno. Y no, en realidad son seres por sí mismos, digamos, no están, esta idea como de ver la infancia y la adolescencia como etapas de transición a la adultez, ¿no? Como si la adultez fuera lo único importante y estas otras etapas, bueno, están por ahí formándose, etapas de formación, pero en realidad son etapas en sí mismas y creo que esta protagonista se apropia de ello, ¿no? Como, o sea, la madre, el padre intentan imponerle cosas y ella dice, no, o sea, yo quiero averiguar qué pasa con el espejo y bueno, como les decía antes, voy a agarrar mi bici y voy a ir a averiguar donde el viejo de las antigüedades de la esquina, como qué me dice, ¿no? Es muy activa y es justamente ese tipo de cuestionamiento y de acción que no vemos en el cuento de hadas o cuento maravilloso tradicional. Claro, y relacionado con eso, ¿no? Como con esos personajes jóvenes que nos generan muchas veces sus cuestionamientos, nos hacen, a pesar de la edad, nos hacen cuestionarnos también a nosotros, ¿no? Independientemente en qué momento de la vida estemos, como esa diferencia entre esos personajes, esos libros y los que son más de reproducción, que lees sin cuestionarte, sin pensar mucho en gran cosa, ¿no? Como más allá de, bueno, lo que está pasando en el momento y ya. ¿Cómo ves tú el panorama actual de la literatura? Que sé que es un término pues muy amplio, pero la literatura infantil y juvenil en Latinoamérica. Sí, sí, es un término bien amplio. Yo, de hecho, como que generalmente intento al menos hacer el deslinde, como literatura infantil y adolescente juvenil, porque en realidad pareciera, creo que la misma sigla LIG da cuenta de esta ideología adulto dominante, ¿no? Como cualquier cosa que no sea literatura para adultos, LIG. En realidad, la literatura infantil y adolescente juvenil no pueden ser más distintas, y en ese sentido también siguen caudales distintos, creo yo, respecto al desarrollo que cada una ha tenido en la región. Creo que la literatura infantil, al menos acá en Chile, no sé, en la época, en los 30, en los 40, se vivió una edad de oro de la literatura infantil y eso hizo que se disparara hasta el día de hoy. O sea, creo que podemos encontrar mucha más producción y quizás más discursos heterogéneos en la literatura infantil, no así en la literatura juvenil, que todavía tiene un corpus, un canon en formación, al menos en lo que respecta a gran parte de Latinoamérica, todavía está como en este, como les decía, camino de formación canónica, y por lo mismo, al no tener como este canon consagrado o clásico, como quizás sí lo tiene la literatura infantil, está más expuesta a las intenciones del mercado, finalmente. No quiero decir con esto que toda la literatura juvenil que se publica es basura, no me parecen ese tipo de afirmaciones, sino que creo que sí nos puede llevar a pensarnos, ¿no? Como les decía en un momento, como autores, autoras, editores, mediadores, lectores, cómo poder hacer un aporte al campo de la literatura juvenil que de alguna manera de cuenta también de lo que está sucediendo con la literatura infantil, ¿no? En el sentido, como les decía, de que la literatura infantil tiene toda esta heterogeneidad, mientras que la juvenil está como muy reducida al mercado. Entonces, ¿cómo podemos hacer que la literatura juvenil no necesariamente salga al mercado? Si todos queremos vender libros que se lean, en fin, sino que ¿cómo podemos hacer que salga del aula o que salga del fenómeno Wattpad, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hacer obras de literatura juvenil que estemos reflexionando, pensando, que enriquezca el campo y que dé cuenta justamente de esa heterogeneidad, como les decía, donde permitan, por lo tanto, se permita que coexistan textos de literatura juvenil que son del mercado y que con todo este mercadotecnia, ¿no? Como Wattpad, Netflix, lo que sea, pero que también, como les decía, coexistan con
otro corpus de literatura juvenil que no esté tan apegado a esa necesidad como de vender y entrar a las listas de los 10 más vendidos. Y ahí, en Chile en particular, me parece que las editoriales independientes han hecho una labor muy importante. Estoy pensando, por ejemplo, en Bisturí 10, que tiene una colección de literatura infantil, Libros del Pez Espiral, por supuesto que tiene la colección Pez Joya, totalmente dedicada a la literatura infantil y juvenil. En fin, o sea, me parece que se está haciendo, está creciendo el campo y que los desafíos están en eso, como en enriquecer el campo, ya no desde la paraliteratura o la subliteratura, sino que desde textos que tengan una consistencia, ¿no? A mí me pasa siempre que entrevistamos a alguien, sobre todo, yo no sé, sobre todo las mujeres, pero siempre quedo con la sensación de que hay tanto por estudiar, por aprender, por investigar, por cómo que uno está acá tratando de nadar en un mar enorme. Pero tenemos una pregunta sobre la materialidad del libro, porque en De Bosque y Cenizas y en Las Durmientes también como que la materialidad tiene algo que ver con la historia misma que se está contando, ¿no? Que siento que también se relaciona con la pregunta que te hicimos sobre el estilo narrativo. Entonces, como en Las Durmientes que se pasa del negro al blanco, ¿no? Las páginas, o el separador de luna en forma de luna de Bosque y Cenizas, las postales o tarjetas, ¿no? Con los bordados en hilo negro, las mismas mini ilustraciones o ilustraciones que vienen en los capítulos, ¿no? Me acuerdo de la alpargata o de la hojita. Que son bordados también, eso, son bordados, sí. Sí. Wow. Miren, ahí, bueno, yo les comentaba recién que las editoriales independientes acá en Chile se las juegan en ese sentido como por hacer no solo textos que estén un poco en los márgenes respecto a lo que está sacando la industria así como a destajo, sino que también apuestan en el caso del Pez Espiral tiene una apuesta por la materialidad que es muy, muy, muy importante. Esto, por ejemplo, que decías tú de Las Durmientes, de las páginas negras, que a medida que la maldición va acabándose, las páginas se van tornando a gris y luego a blanco. Eso no fue una idea mía como autora, digamos, eso fue una lectura que hicieron desde la editorial. Es decir, en el fondo no es solamente como, voy a llegar y editar el texto, sino que hay realmente una lectura, como les digo. En fondo, ya, ¿cómo podemos me imagino yo, desde la labor editorial, ¿no?, sumarle a este texto? Y en ese caso, claro, estuvo con esta idea de las páginas. Ahora, en el caso del color de las páginas, digo. En el caso de Bosque y Ceniza trabajamos con Francisca Valenzuela, que es artista textil chilena, y ella bordó a partir también de que la madre biológica, se supone, de la protagonista era bordadora, ¿no? Entonces ella, como lectora, no sabe si esos bordados son los que hace la niña, los que hace la madre, como que juega con eso. Y en esta idea de que además son reescrituras, yo les decía, ominosas en el marco de lo siniestro, Francisca Valenzuela trabajó con una técnica donde solo se borda con hilo negro, ¿no? Y eso también propicia hasta este tono lúgubre, siniestro, ominoso. No son bordados como de arcoíris llenos de colores, ¿no? O sea, son, como les decía, todos negros, y las texturas, los contrastes se dan por el grosor del hilo o por el tipo de puntada que ella está dando. O sea, es un trabajo muy fino en el que ella estuvo 100% dedicada, no sé, al menos 2 meses, ¿no? Y luego esos bordados se pasan a la editorial, en la editorial toman las fotografías, hacen las postales. O sea, es un trabajo muy artesanal, también muy de equipo, ¿no? Como esta idea de que uno está haciendo un texto, pero ese texto cobra vida ya no solo como en la parte final, en el lector, sino que está cobrando vida de antes, porque hay una bordadora que está dedicada a eso, hay una editor que están pensando en cómo lo van a traspasar los bordados después en el formato que sea el mejor formato para los lectores. Entonces, claro, como la materialidad como algo que de alguna manera viene a complementar, como decías tú, la lectura, pero también en términos ya fuera de lo que está ocurriendo en el texto, la materialidad como algo que propicia trabajo en equipo, si se quiere, que es algo que también me parece muy interesante, como pensar el libro como una colectividad en este caso. Claro, y eso es muy chévere, siento que es algo que es lo que para mí al menos hace tan especial el libro en físico, no solo, o sea, como objeto, porque siento que cambia por completo la experiencia de lectura. Sí, claro. Especialmente cuando tiene como
tanta intencionalidad, pues como tal en las páginas, en cada detalle. El marcador de Luna, por ejemplo, también fue idea de Daniel Madrid, que fue uno de los editores. Me acuerdo que en la portada estuvimos, no sé, 2 meses viendo portadas, como algo que me ha pasado en otras editoriales, que está todo bien, no digo que esté mal, sino que son modos distintos de trabajo. En otras editoriales te dan 3 posibilidades de tapas y tú elegís una y ahí termina y empieza el proceso de publicación, digamos. Acá era como, no, o sea, pensemos bien en la tapa, qué colores, qué diseños, cómo va a ser el marcador. Como les decía, todo muy artesanal y muy tampoco, muy lentamente, como sin este apuro, como en el fondo salir de la idea de que estamos haciendo un McDonald's de la literatura, sino que estamos haciendo como una hamburguesa de soya a mano, muy lentamente. Eso es muy esperanzador, ¿no? Saber también que sí hay esos espacios en los que se da el tiempo para pensar todo, o sea, darle el tiempo que necesita para que esté sin esos afanes como de la industria editorial. Pero cambiando un poco el tema, que pues lo tocaste ahorita rápidamente, pero sí nos gustaría saber más sobre tu trilogía, Saori. ¿Cómo llegaste a ella? Sabemos un poco que fue como algo que empezaste siendo muy joven, pero nos gustaría saber más al respecto. Sí, bueno, Saori yo lo empecé a escribir cuando tenía 14 años. Todavía tengo el manuscrito, chiquillas. Es real, lo tengo, un cuaderno de colegio como cuadriculado. Y no, lo empecé a escribir, como les decía, a los 14 años. Ahí estuve como yo creo que todo un verano, si mal no recuerdo, escribiendo Saori, como obviamente no 1, 2 y 3, porque son 3 tomos como 1000 páginas hoy en día. Pero en ese entonces me acuerdo que era un manuscrito de 100 páginas y que ahí estaba como toda la historia, el grueso de la historia, todo el núcleo argumental estaba ahí. Entonces, lo que me sucedió fue que, escribí, como escribí otras varias novelas estando en el colegio, y luego ya cuando en un momento que me estaba cambiando de casa y estaba ordenando todos estos textos, me encuentro con el manuscrito de Saori, que no lo leía desde que tenía 15 años, y empecé a leerlo y no pude parar. O sea, imagínense cuánto me demoré en embalar, porque estuve como, no sé, 3 horas leyendo, no pude parar, y pensé, bueno, acá hay algo, como hay algo muy interesante en términos de que generalmente, ya que estábamos hablando del género de la literatura infantil y juvenil, generalmente, ahora Wattpad como que ha corrido esos límites, pero generalmente, como les decía, somos autoras o autores adultos que recordamos la adolescencia o la juventud y vamos hacia allá y escribimos desde allá. Pero lo interesante de este manuscrito de Saori es que era Wattpad sin Wattpad, digamos, ¿no? O sea, era una novela escrita por un adolescente de 14 años para otros adolescentes de su edad. Entonces, esa esencia creo que estaba ahí todavía y, claro, me leí este manuscrito, pensé aquí hay algo, me puse a desarrollar la historia y luego cuando ya lo llevé a la editorial, a Ediciones SM, al editor le encantó y dijo, no, vamos, y vamos con los 3 volúmenes y ya se van a cumplir 10 años desde Saori y hasta el día de hoy yo les diría que además de las reescrituras como una de las obras por las que más me conocen, es como los lectores de Saori además son fans, me mandan, no sé, regalos, hacen dibujos de los talismanes, ha sido realmente Saori una experiencia muy, muy maravillosa en ese sentido, como en términos de contacto con los mismos lectores, como por un lado y por otro también de pensar, como les decía, en esta esencia que encontré en ese manuscrito y de cómo eso se enriqueció después al momento de ya desarrollarlo siendo adulta, digamos. Tenemos que leérnoslas, o sea, eso está en lectura pendiente ahí. Sí, les va a encantar. Lectura obligatoria pendiente de la lista de lecturas enormes que hay. Claro, de la lista interminable. Sí, no, aparte que nosotros también como intentamos conocer más escritoras pues de este lado del mundo, ¿no? Y como también traerlas y también sí como conocerlas más. Sobre todo como que tienen cierta relación con la fantasía, ¿no? Como para también ver qué pasa con ese género por este lado. Y entonces, hablando de escritores y de lecturas pendientes, ¿cuáles serían tus autores, tus escritoras, tus escritores imperdibles, así literarios, teóricos? Yo sé que son, sí, como cientos de miles. Ya 3 semanas y no hemos acabado, pero como, ¿cuáles son los imperdibles? Los que no nos podemos ir
desconocidos o conocidos, o sea, que sean súper famosos o no, nosotras felices conociéndolos y yo creo que las personas que nos escuchan también. Mira, hoy, como bien dices, como que la lista es muy larga y bueno, si nos metemos además, porque generalmente me preguntan textos literarios, pero ya además si nos metemos como en textos académicos, también podemos estar hasta pasado mañana. Entonces, para acotar, quisiera recomendar 3 novelas de literatura juvenil, ya que es como de lo que hemos estado hablando, ¿no? La primera es Piedra, papel o tijera, de Inés Garland. Ella es una autora argentina que a mí me parece realmente una maestra, es realmente muy, muy, muy buena la pluma de Inés Garland, y Piedra, papel o tijera en particular, además es una historia terrible y hermosa a la vez. Ocurre en el contexto de la dictadura y postdictadura argentina, entonces Piedra, papel o tijera como así, primer lugar, seguro. También de Argentina, Paula Bombara, con El mar y la serpiente, muy, muy, muy buen texto. De Brasil, Lilia Boyunga, que es tremenda, yo no sé si la han leído, si no la han leído, por favor vayan a ella, es muy, muy buena autora. A mí en particular me gusta mucho El abrazo, Juntos los tres y Mi amigo el pintor. Esos serían como los 3 que más me gustan de Lilia Boyunga, aunque bueno, es muy difícil elegir uno. Y de Norteamérica, como para por primera vez salir un poco de Latinoamérica y ir hacia el norte, Emily Lockhart con Éramos mentirosos. Me parece que ahí hay un ejemplo muy bueno de un tipo de literatura que está dentro del mercado, porque Éramos mentirosos estuvo en los 10 más vendidos del New York Times así como semanas, pero que al mismo tiempo tiene una propuesta estética y también en términos ideológicos muy interesante. Así que esas 4 autoras yo les recomendaría así, pero a ojos cerrados. Bueno, y antes de irnos, no podemos irnos literalmente sin saber cuál es tu cuento de hadas favorito. Ah, muy bien. Mi cuento de hadas favorito, qué difícil, pero yo creo que voy por La Cenicienta, fíjense. Yo creo que sí, que me gusta mucho porque creo que no obviamente por lo que ocurre ahí, porque pobre Cenicienta, sino que me gusta mucho como en términos de todo lo que me hizo pensar y reflexionar desde que era chica. O sea, esta idea que yo les decía como de, bueno, ¿por qué son estas mujeres las que los maltratan? Cuando en realidad quienes nos han maltratado no somos nosotras, ¿no? Como creo que también es un cuento que da para mucho en términos de reescritura también. Creo que de hecho La Cenicienta es uno de los cuentos más reescritos junto con Caperucita Roja. Así que sí, la Caperucita, la Cenicienta posiblemente sea uno de ellos, y en particular la versión de Catherine Dolnois, Finita Cenicienta, es uno de mis favoritos. Y esa parte donde donde el príncipe le pide matrimonio y ella le dice que no porque quiere contar su historia es genial. Bueno, Camila, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Estuvo muy entretenida la conversación. No, muchas gracias a ti, en verdad. Como que desde el año pasado queríamos hablar contigo y estábamos ahí, ojalá lo logremos, en verdad fue... Lo logramos. Lo logramos, sí, no, en verdad, muchísimas gracias, aprendimos mucho, en verdad, yo creo que siempre me voy con ganas de aprender, seguir leyendo, de seguir explorando, hasta de repensar todo lo que hago en la existencia literal. Creo que hoy me voy así, con hay que repensar todo, Laura. Bueno, pero eso está muy bien, ¿no? Como creo que lo problemático es cuando no nos preguntamos, no reflexionamos y, como decíamos, engullimos historias como si fueran McDonald's. Sí, eso es terrible. María, no sé si quieras decir algo. Sí, pues muchas gracias de nuevo, la verdad fue increíble poder conversar contigo, es muy chévere poder tener una voz cercana y además también desde una perspectiva más joven, porque pues sí hemos podido conversar con otras autoras latinoamericanas, pero pues es chévere tener una perspectiva también como más cercana a nosotras. Entonces muchas gracias por tu tiempo y gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, chiquillas, fue un gusto conversar. Bueno, y esperamos que hayan disfrutado de esta conversación con Camila. Pueden contarnos qué les pareció en los comentarios y los invitamos a visitar nuestras redes sociales, nuestro blog, donde siempre estamos compartiendo otro tipo de contenido para ustedes. Les deseamos un lindo día y gracias por estar una vez más aquí con nosotras en el Refugio de Fantasía. Y antes de irnos, queremos preguntarles qué libros sobre hadas o retelling nos recomiendan. ¡Chao! Noticias del Refugio. Los esperamos en el próximo episodio. Estaremos conversando con una escritora argentina muy especial.
Atrévete a cruzar el umbral.